Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar a Luis Manuel del Pino González, quien es un periodista y director por 15 años del programa Sin Complejos, emitido por Es Radios. Actualmente está al frente del programa Mañanas en Libertad y Del Pino también es investigador histórico y hace justicia con su último libro, Yo, el difamado, autobiografía apócrifa de un buen rey, donde descubre al verdadero Fernando VII tras acudir a fuentes primarias en los archivos franceses y españoles, incluyendo decenas de cartas, documentos oficiales y las memorias de los protagonistas directos para comprobar que muchas de las afirmaciones sobre Fernando VII eran falsas, mientras que otros datos habían sido silenciados e ignorados, mostrando una imagen que es totalmente antagónica a la que han presentado los libros de historia. Así que bueno, bienvenido a Venezuela Provincial, don Luis. Muchas gracias. Bien hallado, don Emilio. Para nosotros es un honor entrevistarlo, sobre todo para hablar de Fernando VII, que es una figura que levanta muchas pasiones, ¿no? Y la primera pregunta no podría ser otra, sino que, bueno, Fernando VII es el rey también más amado por su pueblo en la época y odiado e incomprendido por la historiografía. Y sé que esta entrevista, como dije, va a traer revuelo porque lamentablemente la imagen que conoce la mayoría de las personas de este rey es la creada por los liberales en el siglo XIX. Y la primera pregunta, pues, creo que sería mejor, sino preguntarle por qué ha llevado a escoger esta cruzada con su nuevo libro. Bueno, pues básicamente el libro nació como idea hace ya mucho tiempo, ya unos 10 años, cuando, bueno, pues de distintas lecturas históricas me fue quedando claro que había un problema con la figura de Fernando VII, y es que Fernando VII es, curiosamente, el rey más odiado de nuestra historia, pero odiado además por todo el mundo, independientemente de su adscripción ideológica, odiado a la izquierda y odiado a la derecha. De Fernando VII, pues se dice todo, que era el rey felón, es decir, el rey traidor, que era alguien pues muy oscurantista, rodeado de otros personajes más oscurantistas, el rey del absolutismo, el que se opuso al avance de las libertades en España, vamos, que lo tenía absolutamente todo, no tenía ni una sola virtud, según la historiografía. Lo cual pues lleva a una cierta incomodidad. Vamos a ver, si era un rey efectivamente tan terrible, tan malo, tan carente de virtud alguna, ¿cómo es posible que su pueblo le amara como le amó? ¿Cómo es posible que muriera en su cama después de haber derrotado a todos y cada uno de sus enemigos a lo largo de su vida? Es decir, alguna virtud tendría, aunque fuera para la maldad, pero al menos, pues oiga, sería un rey inteligente o astuto o sabría rodearse de buenos colaboradores, pero no, es un rey del que no se reconoce nunca ninguna virtud, lo cual pues resulta inquietante. Cuando hay una figura histórica a la que se le trata de una manera tan radical, sin intentar entender los matices, sin intentar ver cómo era realmente, sin reconocerle absolutamente nada de bueno que pudiera tener, pues quiere decir que estamos ante un ejercicio no de historiografía, sino de posicionamiento político. Es decir, Fernando VII ha quedado ya como una especie de compendio, como una especie de mantra para designar a los malos reyes, y todo el mundo se queda ahí. Entonces, bueno, pues mi intención original era tratar de eh, resolver ese enigma. ¿Qué tenía de bueno Fernando VII para que ganara a todo el mundo y para que su pueblo le quisiera? Entonces empecé a escribir el libro con la intención, pues no de hacer una apología de Fernando VII, sino simplemente de encontrar lo que de bueno pudiera haber y hacer un retrato un poco equilibrado. Pero cuando me empecé a meter en la documentación primaria, es decir, en las cartas de los protagonistas, en las memorias de los testigos directos de aquella época, en la documentación oficial que se conserva en los archivos,
pues me fui encontrando que muchas de las afirmaciones que se han hecho sobre Fernando VII son absolutamente falsas. Por ejemplo, que Fernando VII conspiró contra su padre, contra Carlos IV. No es verdad, no conspiró nunca contra su padre, como pone de manifiesto la documentación existente. Ya sabe usted, don Emilio, que se decía que la conspiración del Escorial, Fernando VII, había puesto en marcha pues una auténtica trama para acabar, para derrocar a su padre. No, no, no es cierto. La conspiración del Escorial no fue ninguna conspiración de Fernando VII contra su padre, sino de Godoy contra Fernando VII, como ponen de manifiesto los documentos judiciales que se conservan en la carta, en la causa del Escorial, de los que se desprende que no había ni la más mínima prueba de que Fernando VII estuviera conspirando contra su padre, y por eso absuelven a todos sus partidarios en aquella causa. Se nos ha dicho también que Fernando VII pues, fue un cobarde, que en Bayona pues, entregó la corona española a Napoleón junto con su padre. No, no, no es verdad. Los documentos de la época y en especial las cartas de Napoleón demuestran que el único de todos los protagonistas de la historia que plantó cara a Napoleón en Bayona, que el único que se negó hasta el último minuto a aceptar las presiones de Napoleón y entregar la corona de España, fue precisamente Fernando VII. Y que Fernando VII en Bayona solo abdica en su padre, devolviéndole la corona que su padre había abdicado el 19 de marzo anterior, solo abdica en su padre ya cuando su padre ha abdicado en Napoleón y por tanto ya da igual que Fernando abdique o no. Y solo lo hace, esa abdicación en su padre, bajo amenaza de muerte. Y tenemos las memorias de los testigos que muestran cómo tanto Napoleón como la madre de Fernando VII amenazaron de muerte a Fernando VII en Bayona. Se nos ha dicho también que Fernando VII fue un rey despótico e ingrato, que mientras que los españoles peleaban en las tierras de España contra el francés, pues él estaba ahí viviendo una vida opípara en un palacio en Francia y que luego el muy canalla cuando vuelve a España va y deroga la constitución que los españoles se habían dado. Bueno, pues no es cierto ni lo uno ni lo otro. Fernando VII no estuvo llevando una vida cómoda y tranquila en un palacio de Francia. Estaba en un palacio, sí, y desde luego hambre no pasó y no estaba en una celda maloliente, pero Fernando VII, como muestro en las cartas y las instrucciones de Napoleón, era un prisionero en una jaula de oro, pero prisionero absolutamente incomunicado con el exterior y vigilado de día y de noche por una cantidad enorme de soldados franceses y de espías de Fouché. Y al volver de Francia, Fernando VII efectivamente deroga la Constitución de Cádiz, pero es que esa Constitución de Cádiz no se la había dado el pueblo español y proporciono en el libro pues todas las pruebas de que en Cádiz lo que se produce es un golpe de Estado contra Fernando VII ejecutado por una casta política muy reducida y con unos intereses propios que nada tenían que ver con el pueblo español, y Fernando VII lo que hace al volver de Francia es simplemente derogar esa constitución que el pueblo español no quería. Cuando vuelve de Francia Fernando VII, no es solo que le recibieran en todos los pueblos por los que iba pasando al grito de Viva Fernando VII, sino que le iban recibiendo al grito de Viva Fernando VII y muera la Constitución, porque esa Constitución no era una Constitución salida del pueblo, sino una Constitución impuesta por una muy reducida casta política que era la que se había refugiado en Cádiz y que aprovechó la invasión francesa para tratar de hacer su pequeñita revolución francesa en forma de toma del poder. Y por cierto, esa constitución de Cádiz no es solo que Fernando VII se la cargara con el apoyo del pueblo español, es que se la cargó con el apoyo de todas las potencias europeas, porque esa constitución de Cádiz era lo último que quedaba como remanente de una revolución francesa que había sido derrotada al ser derrotado Napoleón. De hecho, antes de que vuelva Fernando VII de Francia, el propio duque de Wellington le había preguntado a su gobierno inglés si no convendría disolver por la fuerza las Cortes de Cádiz porque eran un germen revolucionario
que amenazaba con mantener viva la llama de la Revolución Francesa. Es interesante porque, como bien señala en su libro, habla de la posición de Fernando VII como príncipe de Asturias, fundamentalmente como dijo anteriormente, de los sucesos del Escorial en octubre de 1807, pero también del motín de Aranjuez, ¿no? Que obligó a Carlos IV, padre de Fernando VII, a abdicar en favor de su hijo, y algunos lo tildan como un desleal hacia su propio padre, pero también se olvida de que el motín de Aranjuez, la población estaba descontenta con la política de haber dejado entrar las tropas napoleónicas a la península, ¿no? Y es que casi que el motín de Aranjuez también fue un motín popular, ¿no? Bueno, el motín de Aranjuez fue un motín popular, pero como casi todos los motines populares a lo largo de la historia, no es un motín espontáneo. El motín de Aranjuez fue instigado por los hombres de Fernando VII, pero le tengo que hacer una corrección importante, don Emilio. El motín de Aranjuez no iba dirigido a obligar a Carlos IV a abdicar, en absoluto. El motín de Aranjuez, que sí que por supuesto tenía detrás a los hombres de Fernando VII agitando a las masas populares, ese motín de Aranjuez iba dirigido a dos cosas muy concretas: destituir a Godoy e impedir que la corte viajara hacia el sur de España para embarcarse rumbo a América, dejando toda España a merced de las tropas de Napoleón. Pero a Carlos IV no, el motín de Aranjuez en absoluto obligó a Carlos IV a dimitir. De hecho, el motín de Aranjuez se produce el 17 de marzo y Carlos IV acepta la reivindicación de destituir a Godoy y él mismo no abdica. Y solo 2 días más tarde, Carlos IV, y voluntariamente, como declaró él mismo a los enviados diplomáticos extranjeros presentes en la corte, a los embajadores extranjeros presentes en la corte, él mismo, por su propia voluntad, abdica, porque es que en realidad él no quería gobernar sin Godoy. Y los cruces de cartas que se producen entre el 21 de marzo y el 28 de marzo entre Carlos IV, Murat, el general francés Murat, la mujer de Carlos IV, etcétera, lo demuestran a las claras y lo pongo en el libro. Carlos IV no quería seguir gobernando y la razón era muy simple. Carlos IV era un hombre que había vivido siempre con el miedo a que algún día un motín popular le hiciera perder la cabeza en la guillotina, como le había pasado a su pariente Luis XVI. Y Carlos IV toda su vida se había blindado gracias a Godoy, es decir, le había encargado a Godoy que le protegiera de las posibles iras del pueblo. Y a eso se dedicó Godoy en cuerpo y alma, a eso y a robar. Y Carlos IV, en el momento en que ve que Godoy ya no está, pues decide abdicar. Y cuando el general francés Murat se pone en contacto con él, y proporciono todas las cartas en el libro, lo que Carlos IV le dice no es: oiga, que me han obligado a abdicar. No, no, lo que le dice es: oiga, que yo me quiero poner bajo la protección de Napoleón y quiero irme a Francia y quiero que liberen ustedes a Godoy y quiero pasar el resto de mis días en Francia con Godoy y con mi mujer. Esa es la petición que hace Carlos IV, no que le restauren en el trono, porque él no había abdicado forzadamente, había abdicado de manera espontánea. Y en cuanto a lo de la entrada de las tropas de Napoleón en España, en el libro pues cuento toda la historia, que es interesantísima, una historia bastante eh, con su toque de espionaje, de cómo Godoy había estado 4 años, desde 1804 hasta 1808, negociando con Napoleón para que Napoleón le nombrara rey de alguna parte de Portugal. ¿Por qué? Pues porque Godoy se había dedicado a robar mientras estaba en el poder, se había dedicado a servir a Carlos IV y Godoy sabía que como Carlos IV muriera, pues a él se le había acabado todo, porque lo menos que le iba a pasar es que terminara sus días en la cárcel y devolviendo la fortuna robada, y lo más que le podía pasar era que terminara ejecutado por ladrón y por traidor. Entonces, Godoy se dedica durante los últimos años antes de 1808, pues a intentar ver qué hacer en caso de que Carlos IV muera. Y hay dos vías posibles de actuación. Una era conseguir apartar a Fernando VII de la sucesión de la corona y que a Godoy le nombraran regente a la muerte de Carlos IV,
y la otra era conseguir que Napoleón le blindara dándole un trono fuera de España, con lo cual estaría fuera del alcance de Fernando VII cuando llegara al poder. Y esas dos vías de actuación, Godoy las fue persiguiendo en paralelo porque no sabía cuál era la que le podía resultar útil. Entonces, lo que hace Godoy al final es suplicarle a Napoleón, y proporciono las cartas donde se muestra cómo le suplicó, suplicarle a Napoleón un tratado que permitiera que entraran las tropas francesas en España camino de Portugal para invadir Portugal y que al final, después de conquistado Portugal, le dieran a él una corona en una parte de Portugal. Y es por eso por lo que finalmente se termina firmando el Tratado de Fontainebleau, no porque Napoleón lo quisiera, Napoleón no quería firmar ningún tratado, no le hacía falta, era Godoy el que quería firmar un tratado para que constara por escrito que le iban a dar un trono en Portugal. Y gracias a eso, pues Napoleón pudo meter todas las tropas en España y efectivamente, pues sabemos ya cómo acabó todo en el 2 de mayo, que por cierto, tampoco fue un motín popular. También el 2 de mayo, como el motín de Aranjuez, fue un motín instigado por los hombres de Fernando VII, en contra de lo que se nos ha dicho siempre, de que fue un motín popular y espontáneo. No es verdad. Y en el libro proporciono los datos que demuestran que no es verdad. Muy comentado las relaciones de Fernando VII con Murat y Napoleón, ¿no? En el periodo comprendido entre marzo de 1808 y 1814, inclusive esa famosa carta de Napoleón donde dice que lo adopten, ¿no? Etcétera. Carta que, por cierto, don Luis nunca la reproduce en completa. Yo vi en la parte donde dice que está pasando necesidades en su arresto en Valenciennes, ¿no? Y que no le habían pagado la pensión prometida de las abdicaciones, que hicieron ¿Ya? que su tren de vida fuera cada vez más austero, ¿no es así? Efectivamente, así es. En Valencé, al principio, pues Fernando VII va con toda su comitiva, con todo su personal de servicio, llamémoslo, va en teoría con una asignación monetaria que Napoleón le ha dado. Es importante resaltar que después de los sucesos de Bayona, Napoleón deja en libertad a Carlos IV para que se pueda mover por Francia libremente, deja a Godoy en libertad para que se pueda mover por Francia libremente, pero a Fernando, a su hermano Carlos y a su tío Antonio los envía prisioneros al castillo de Valencé. En teoría, con un tratamiento real, acompañados por su séquito y con una pensión que enseguida empieza a impagar Napoleón. Al final, el séquito de Fernando lo termina expulsando Napoleón al cabo de no demasiado tiempo, de tal forma que al final queda Fernando en Valencé, pues rodeado de personal francés y absolutamente incomunicado con el mundo exterior. Ha mencionado usted, don Eloy, el tema de la famosa carta donde Fernando le dice a Napoleón que le nombre hijo adoptivo. Efectivamente, Fernando, mientras estuvo en Valencé prisionero, le dirigió a Napoleón algunas cartas, pues con un tono enormemente sumiso. Por cierto, un tono bastante menos sumiso que las cartas que Godoy enviaba a Napoleón estando no prisionero, sino en libertad. Yo en el libro no he hablado de esas cartas que escribió Fernando desde Valencé, pues porque me parecen absolutamente irrelevantes. Es decir, esas cartas no me dicen nada de cómo era Fernando. Si a usted o a mí nos hace prisionero alguien, y más si ese alguien es el emperador del mundo en ese momento, que era Napoleón, pues entonces, bueno, no sé, ¿qué quiere usted que le escribamos? Napoleón, eres un canalla, voy a ir a por ti en cuanto me liberes, te voy a matar, te voy a rajar, hijo de tu madre. Pues no, lo que hace usted si está prisionero, pues es fingir su misión, más que nada porque lo que teme es que le puedan matar en cualquier momento o que en vez de tenerle en un sitio donde está razonablemente cómodo, le metan en una celda maloliente en un castillo. ¿Eso nos dice algo sobre la cobardía o la valentía de esa persona que está encerrada? Pues por supuesto que no. La cobardía o la valentía se manifiestan cuando uno está en libertad, cuando uno tiene posibilidad de elegir. Mientras está prisionero, pues oiga, lo que hay que hacer es mostrar astucia y tratar de sobrevivir.
que es lo que hizo Fernando VII, y en unas circunstancias donde el pueblo estaba matando franceses por decenas de miles en nombre de Fernando VII supo bandearse de tal manera que Napoleón no le ajusticiara, lo cual, pues mira, lo único que indica por parte de Fernando VII es inteligencia. ¿Era Fernando VII cobarde o valiente? Pues, insisto, la cobardía o la valentía se demuestran cuando uno está en libertad y puede decidir. Y en el libro se cuenta lo que pasó en detalle en las negociaciones de Bayona, que ahí todavía estaba libre Fernando VII, y se Y demuestra. la gente le decía que no fuera. Y La él gente, la fue gente valiente y fue a dar la cara, ¿no? Para que lo reconocieran como rey. fue a dar la cara para que le reconocieran como rey y tratando de evitar el baño de sangre que iba a ser la guerra con Francia, inevitablemente. Y en Bayona, Fernando VII se comportó con valentía, se comportó con tanta valentía que le plantó cara hasta el final a Napoleón, que era el dueño de Europa en aquel momento, cosa que nadie más fue capaz de hacer. Hay un cliché, don Luis, muy repetido, incluso por algunos divulgadores hispanistas, de que Fernando VII prefirió estar preso en Europa que libre en América, ¿no? En relación al plan de trasladar a la familia real a América en caso de invasión, como lo hicieron en Portugal, ¿no? De hecho, la familia real, como usted contó anteriormente, está en Aranjuez cuando el motín, porque es más cercano al sur, al puerto de Cádiz, que es donde se partiría a América. Pero sabemos la reacción del pueblo antes del motín, ¿no? Y luego lo que pasó en Bayona. ¿Acaso Fernando VII podía predecir el futuro? Era evidente. Yo creo que esto es hacer historia ficción, ¿no? Es hacer historia ficción y además una historia ficción bastante absurda en el sentido siguiente. Efectivamente, la corte portuguesa había huido a Brasil. Había huido a Brasil en cuanto las tropas del general Junot, que Napoleón había mandado a conquistar Portugal, entraron en el país. Cuando ya estaban a punto de conquistar Lisboa, la corte portuguesa se embarca hacia América, protegida, y ahí está lo importante, por la flota inglesa. La corte española pretendió, Carlos IV y Godoy, huir hacia América, pero ahí hay un problema. ¿Quién iba a proteger a la corte española en la huida a América si Inglaterra era nuestro enemigo en ese momento? Estábamos en guerra, Inglaterra y España, por tanto no había ninguna flota que pudiera proteger a la familia real en su trayecto hacia América. Ese es el primer problema, digamos, logístico. Pero hay un segundo problema, y es que lo que sucedió en Portugal cuando huyó la corte española perdón, la corte portuguesa hacia Brasil, fue, por supuesto, que todo Portugal quedó en manos de los franceses, que por supuesto desde el primer momento empezaron a esquilmar Portugal. Si la corte española hubiera terminado huyendo hacia América, lo que habría pasado es que los españoles habrían quedado a merced del ejército francés que ya había invadido nuestra península, y por tanto el ejército francés se habría dedicado a esquilmar a los españoles como estaba esquilmando Portugal. Es decir, huir hacia América era desentenderse de la suerte del pueblo español, lo cual era un acto de cobardía. Efectivamente, podría, a lo mejor, si se resolvía el problema logístico de quién demonios te protege durante la travesía hasta América, pues hombre, a lo mejor podía haber salvado a la familia real, pero desde luego a quien no habría salvado es al pueblo español, que habría quedado a merced de Napoleón y sin su rey. Y luego había una tercera consideración que también influyó en el tema del motín de Aranjuez, que es que una de las razones de Godoy para huir de España hacia América era tratar de llevarse todo el dinero que había robado, con lo cual, pues aquello para el pueblo español era una doble afrenta. Primero porque le habían estado esquilmando durante 18 años y después porque hubieran visto cómo el que les había esquilmado huía hacia América con la fortuna que les había estado robando. Entonces, tanto Fernando como sus partidarios desde el primer momento se negaron a esa huida, a dejar tirado al pueblo español y a permitir que Godoy se saliera con la suya, y por eso se produce el motín de Aranjuez. Hay que hablar también, don Luis, del regreso de Fernando VII a España en 1814, después de estar preso, y de cómo fue aclamado por la población. Pero pasó algo muy criticado por la historiografía oficial, que es la anulación del texto constitucional gaditano.
pero no se suele decir que esa constitución fue impopular en la época, el pueblo y la iglesia no la querían y que incluso muchos diputados hacen el manifiesto de los persas, firmado por 69 diputados, que es un 37,5% del total de las Cortes, de los cuales hay que decirlo, 10 diputados son de las provincias de ultramar, que pedían que se declarara nula la Constitución Liberal de 1812. Él hace lo que es popular en su momento, que es regresar al antiguo régimen. Inclusive en 1820, cuando viene el trienio liberal, es obligado por un golpe de Estado a jurar otra vez la Constitución y buscará, pues, estará casi preso y buscará otra vez derogarla, ¿no? Vamos a ver, la Constitución de 1812 y la derogación de la Constitución de 1812 por parte de Fernando VII hay que ponerlas, para empezar, en el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Vamos a ver, imaginemos que eh, Putin hubiera logrado en la primera semana de la guerra con Ucrania, mediante una operación de comando, hacer prisionero a Zelensky y se lo hubiera llevado a Rusia. E imaginemos que 2 años después de empezada la guerra, con el pueblo combatiendo, el pueblo ucraniano combatiendo contra Rusia, imaginemos que 2 años después de empezada la guerra, alguien de los partidos de la oposición ucraniana dicen, bueno, pues aprovechando que Zelensky está prisionero en Rusia, vamos a hacer unas cortes para cambiar la constitución ucraniana porque creemos que el presidente ucraniano tiene demasiado poder. ¿Usted qué pensaría si alguien en la oposición ucraniana hace eso? Pues primero, que son unos canallas, porque están aprovechando una situación de guerra para tratar de sacar adelante un objetivo político. Es decir, en lugar de concentrarse en la guerra, se concentran en tratar de quitarle poder a un Zelensky que está prisionero en Rusia. Eso es lo primero que uno pensaría. Y lo segundo, pues uno se preguntaría, oye, a ver si es que estos están trabajando para los rusos, si se les ocurre hacer semejante estupidez en estos momentos. Bueno, pues exactamente eso es lo que pasó en España. Francia había invadido España, Francia había hecho prisionero al rey de España y en lugar de concentrarse en echar al invasor extranjero, de repente un grupo bastante reducido de políticos deciden en Cádiz dar un golpe de Estado y 2 años después de iniciada la guerra dicen, "Pua, pues ahora creemos que es momento de que nosotros asumamos la soberanía que hasta el momento era del rey. Vamos a ver, está usted aprovechando una invasión para sacar adelante su calendario político. Lo de menos es si ese calendario político era bueno o era malo, si esas reformas eran necesarias o no, si había que quitar la soberanía al rey o no. Eso es lo de menos. Lo importante es que no era el momento, desde luego, no mientras tu país está invadido, no mientras tienes que dedicar el 100% de tus esfuerzos a luchar contra el invasor. Luego, cuando hayas echado al invasor, planteas todas las revoluciones que quieras, pero no puedes aprovechar la jugada, aprovechar que los españoles están muriendo por su patria y por su rey luchando contra un invasor para decir, y ahora, en nombre de esos españoles que luchan por su rey, le voy a quitar al rey su soberanía y me la atribuyo yo. Cuando se produce la declaración de apertura de las Cortes de Cádiz el 24 de septiembre de 1810, en su primera sesión inaugural, las Cortes de Cádiz, sin tener ningún mandato para ello, deciden que la soberanía le corresponde a las Cortes, no al rey. Unas Cortes que se habían convocado para tratar de gobernar el reino en ausencia del rey con el fin de hacer frente al invasor, se transforman en unas Cortes constituyentes y dicen, a partir de ahora la soberanía es nuestra. Y de hecho, a partir de aquel momento, todo aquel que no estaba de acuerdo con eso quedó excluido de todo empleo público, quedó excluido incluso de ser diputado en las Cortes de Cádiz e incluso a algunos, por ejemplo al obispo de Orense, que hasta ese momento había sido presidente del Consejo de Regencia, se los metió en la cárcel por negarse a reconocer la soberanía de las Cortes. Es decir, cuando hablamos de los liberales de Cádiz, pensamos en liberales en el sentido europeo moderno, gente que le gusta que la gente discuta, que esto sea una apertura. No, no, aquellos liberales eran unos enloquecidos que para empezar no toleraban que nadie les llevara la contraria y aquel que les llevaba la contraria acababa en la cárcel. Ejemplo, ¿quién es el prototipo de los ilustrados españoles? Pues es un señor que se llama Melchor de Jovellanos. Gaspar Melchor de Jovellanos fue metido en la cárcel sin juicio por Godoy en el año 1801.
¿Quién le saca de la cárcel? Pues le saca de la cárcel Fernando VII a los 2 días de haber tomado posesión de la corona, el día 18 de marzo de 1808. Godoy le encarcela, Fernando le saca de la cárcel. Bueno, pues ¿qué pasó con Jovellanos? Pues que tuvo que huir del liberal Cádiz porque le iban a linchar en medio de acusaciones falsas de corrupción y al final Jovellanos tuvo que salir huyendo en barco, terminó muriendo en su tierra de pulmonía al año siguiente y absolutamente desencantado con unas Cortes de Cádiz que habían dado un golpe de Estado con el que él no estaba de acuerdo. A Jovellanos se le quitan de en medio esos liberales revolucionarios de Cádiz porque era excesivamente moderado para sus gustos. Y cuando Fernando VII entra en España, lo que se produce es una reacción popular contra la Constitución de Cádiz que se había impuesto de manera ilegal, que se había impuesto mediante un golpe de Estado y que se le había impuesto como un trágala a todos los españoles. Una de las cosas más estúpidas que hicieron en las Cortes de Cádiz fue ordenar que, después de aprobada la Constitución de 1812, que en todas las plazas de España se quitara el nombre de la plaza principal del pueblo y se pusiera como nombre Plaza de la Constitución. ¿Por qué? Pues para intentar dar popularidad a una Constitución que no gozaba de popularidad ninguna. ¿Qué pasó con esas placas? Pues que cuando Fernando VII vuelve de Francia en 1814, el pueblo se lanzó a la calle en todas partes de España a romper a martillazos las placas de Plaza de la Constitución y a restaurar el nombre anterior de aquellas plazas. Era una constitución fruto de un golpe de Estado dado por una gente que no tuvo ningún escrúpulo en usar la guerra contra el francés para sacar adelante su calendario político y es una constitución que, por consiguiente, el pueblo agradeció que se derogara. Más adelante, efectivamente, en 1820, vuelven a dar otro golpe de Estado a Fernando VII, le obligan a firmar la Constitución de 1812 y entonces, en los 3 años del trienio liberal, se dedican de nuevo a robar como cosacos todo lo que pueden, consiguen que se produzcan todos los movimientos independentistas en Sudamérica y resulta que provocan, que eso mucha gente no lo sabe, una nueva ola revolucionaria en Europa. La Constitución de 1812, cuando se restaura en 1820, es copiada en otros países de Europa. Con lo cual, otra vez todas las potencias europeas dicen, pero otra vez vamos a empezar con la Revolución Francesa. Y entonces se produce un movimiento de reacción por parte de todas las potencias encabezadas por Francia, que lo que hace es acabar con la Constitución de 1812 no solo en España, sino también en otros países donde se había contagiado el movimiento. Pero eso no se suele contar. Lo que nos cuentan es que Fernando llamó en su ayuda a los 100.000 hijos de San Luis franceses. No, hombre, no, no es tan simple como eso. Francia y otras potencias lo que hicieron fue, en vista de que de nuevo se había producido una ola revolucionaria, pues ponerla a fin. Es interesante esto que está contando del trienio liberal y las revoluciones, porque hay que recordar, don Luis, que la rebelión de Riego, que es la que instaura el trienio liberal, iba con rumbo a América a hacer frente a los secesionistas, ¿no? Pero una vez quedado en la península, pues no auxilian a la población leal en América, que hay que decirlo, tenían todavía la guerra a su favor, pero muchos militares realistas en América empiezan a desertar al otro bando porque no quieren luchar por una constitución, prefieren engrosar las filas independentistas. Se puede decir que el trienio liberal hace que se pierda América. Efectivamente, así es. La pérdida de América no es culpa de Fernando VII, sino de un trienio liberal donde el poder lo tenían pues una serie de personas que habían contado y seguían contando con apoyo exterior a España. Vamos a ver, cuando se produce la caída de Napoleón, Inglaterra retoma su tradicional plan con respecto a España, que consiste en acabar con el imperio español ultramarino. Y para eso cuenta con la ayuda de muchos, entre comillas, liberales españoles
que están dispuestos a hacer cualquier cosa para sacar adelante sus objetivos políticos. Y cualquier cosa significa incluso hacerle el juego a una Inglaterra, a quien por supuesto le daba igual el régimen político que hubiera en América o en España, pero lo que quería era quedar como dueña absoluta de los mares y, si podía, del continente americano, y destruir al que era su único competidor a nivel global, que era el Imperio Español. Y gracias a esos liberales que lograron que el ejército que iba camino de América se rebelara contra Fernando VII, pues perdimos todas las provincias de ultramar y, efectivamente, al otro lado del Atlántico, pues gente que dentro de las filas realistas quería combatir a quienes intentaban, bajo influjo de Inglaterra, destruir el Imperio Español, pues efectivamente de repente se encuentran con que en España hay un gobierno ilegal, fruto de nuevo de un golpe de Estado, y bueno, pues empieza a producir una cierta esquizofrenia. Estamos con el gobierno español y por tanto contra los secesionistas, pero claro, si estamos con el gobierno español, estamos con un gobierno que políticamente no queremos. Y bueno, pues entre eso y la falta de un ejército para apoyar a los realistas, pues se terminaron perdiendo las provincias de ultramar. Es que de hecho, los mismos realistas en México, como Agustín Iturbide, son los que declaran la secesión. Y este mito que por culpa de Fernando VII se perdió América cuando entre ceja y ceja siempre quiso recuperarla, inclusive Don Luis, enviando algunas expediciones como la de Barradas a México y no reconociendo las independencias de las nuevas repúblicas. Inclusive algunos divulgadores dicen que se negó a negociar con el bando insurgente unos supuestos proyectos que tenían de unión, como en el caso de Bolívar, San Martín, el mismo Iturbide, pero muchos no saben, don Luis, que en 1832 Fernando VII decide aceptar los términos del Plan de Iguala para que ocupase el trono mexicano un Borbón, que en este caso sería su hermano don Carlos María de Isidro y sus descendientes, y a los que el embajador mexicano en Londres, que se llama Gorostiza, negó rotundamente, o sea, descubriendo que las verdaderas intenciones de los secesionistas eran eso, independizarse, no seguir unidos a España. ¿Qué opina al respecto? Bueno, pues que efectivamente las intenciones eran esas, pero yo creo que tenemos que ir un poquito más allá y no fijarnos en las intenciones de los independentistas, sino de quienes movían los hilos de los independentistas, que no era otro que Inglaterra. Vamos a ver, Inglaterra es un país que durante el siglo XIX logra tener una política exterior enormemente eficaz, logra imponerse a su tradicional enemigo, perdón, a su tradicional rival, que era el Imperio Español, y logra, manejando hábilmente los intereses personales de tanto de políticos en España como de políticos en Sudamérica, pues logra su objetivo de terminar con esas provincias de ultramar españolas. Lo importante es fijarse en quien mueve los hilos, no en la marioneta, porque si cogemos los líderes independentistas sudamericanos y los eliminamos de la ecuación, hubiera dado igual, porque Inglaterra habría encontrado otros que le hicieran el trabajo sucio. Hay una cosa que es importante resaltar, y es que el reconocimiento de que es Inglaterra quien mueve los hilos para terminar provocando las independencias de los países sudamericanos no nos debe llevar a pensar en que Inglaterra es el malo de la película. Vamos a ver, Inglaterra no estaba haciendo nada que fuera inmoral en términos de relaciones internacionales. Estaban defendiendo sus intereses. Ellos querían ser quienes dominaran el continente americano, bien directamente, bien a través de repúblicas satélites en Sudamérica, y ellos querían ser quienes dominaran el comercio mundial, y a eso se dedicaron. Es decir, eh, ellos Sí. defendían el interés de Inglaterra. Somos los españoles, o más bien son algunos españoles, los que no tuvieron, algunos españoles y algunos españoles del otro lado del Atlántico, los que no tuvieron escrúpulos en ponerse al servicio de una potencia extranjera para dañar a su propio país, a su propio imperio. Entonces, debemos, digamos, hacer examen de conciencia y decir, oiga, es que no se puede aceptar que políticos de tu país
defiendan los intereses de una potencia extranjera. No se puede aceptar hoy y no se podía aceptar entonces. Y por supuesto, la historiografía no debería encumbrar a quienes ayudaron a destruir el Imperio Español defendiendo los intereses de Inglaterra. Es que de hecho América era la gallina de los huevos de oro, porque la misma Francia de Napoleón quiere invadir España para tener los recursos que llegan a América, de América a España para poderlos usar en contra de Inglaterra en su guerra entre Francia e Inglaterra. Pero también hay otro mito, don Luis, que dice que Fernando VII era anticriollo, pero es totalmente falso porque Fernando VII se rodeó de criollos en su gobierno. Tuvo como ministro plenipotenciario al duque de San Carlos, que era peruano, como confesor a Blas de Ostolaza, también peruano, o como agente legal a Joaquín Mosquera y Figueroa, que era de Popayán, actual Colombia. O sea, que no discriminó a los americanos como suele contar la historiografía oficial en América, ¿no? No, no, eso es una solemne tontería. De hecho, el duque de San Carlos no es solo un colaborador de Fernando VII. El duque de San Carlos fue uno de los principales colaboradores de Fernando VII, tanto antes de su llegada al trono como durante su exilio, durante su prisión en Francia, como a la vuelta de Francia. A la vuelta de Francia es el duque de San Carlos el que se encarga de negociar con el enviado de Napoleón la puesta en libertad de Fernando VII. Es el duque de San Carlos quien acompaña a Fernando VII hasta Madrid y quien actúa como consejero principal durante todo lo que fueron esos largos días en los que Fernando VII estaba viendo si derogar la Constitución de Cádiz o no. Y el duque de San Carlos efectivamente era peruano, era un hombre enormemente simpático, dotado de una gracia natural, y además hay una historia poco conocida del duque de San Carlos, y es que el duque de San Carlos terminó siendo amante de Talleyrand, el que fuera ministro, perdón, de Talleyrand, no, de la mujer de Talleyrand, el que fuera ministro de Exteriores de Napoleón y uno de los hombres más importantes de no solo la época napoleónica, sino luego la restauración borbónica. Terminaron haciéndose amantes San Carlos y la mujer de Talleyrand, y hay una escena curiosa donde Napoleón le reprocha a Talleyrand que no le hubiera contado que su mujer se había hecho amante de San Carlos, y entonces Talleyrand le contesta una de esas frases lapidarias suyas y le dice, bueno, no pensé que lo que hiciera mi mujer afectara a la gloria del emperador. Dice, ni a la mía. Interesante esa anécdota. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Nos queda una última pregunta y hay un dato fundamental que usted ha dado, ¿no? Y que ha puesto a la mesa, que es que Fernando VII se sobrepuso a 14 golpes de estado y el pueblo le adoraba. Y hay que decirlo, murió en el trono, que al final fue un triunfador, porque siempre su objetivo primordial fue mantener la corona, ¿no es así? Su objetivo, pues yo, mire, voy a ir, don Emilio, un poquito más allá. Yo no creo que el objetivo principal de Fernando VII fuera mantener la corona. Yo creo que el objetivo principal de Fernando VII era defender los intereses de España, lo cual efectivamente incluía también el mantener la corona y por supuesto que él tendría apego al cargo como toda persona política importante. Pero yo creo que Fernando VII fue un hombre sinceramente preocupado por tratar de mejorar el bienestar de los españoles y lo demuestra en los dos periodos en los que estuvo gobernando. Entre 1814 y 1820, Fernando VII se dedica a tratar de recuperar la economía y la sociedad españolas del desastre de la Guerra de la Independencia. Y de hecho, por ejemplo, pues la instrucción pública, los colegios, etcétera, sufren un impulso ciertamente notable en esos 6 años. Y Fernando VII trata muy pronto de cerrar las heridas abiertas en la sociedad, decreta una amnistía muy rápidamente, pero bueno, todo aquello se corta con la Revolución Liberal de 1820. Pasado el trienio liberal, que fue desastroso en todos los órdenes, frente a una economía que Fernando VII había intentado recuperar, reduciendo el déficit, otra vez durante el trienio liberal España se vuelve a arruinar,
Cuando termina el trienio liberal, después de la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, Fernando VII en los últimos 10 años de su vida se dedica a hacer toda una serie de reformas apoyándose precisamente en los sectores reformistas afrancesados, que es algo que la gente no sabe. Y durante esos 10 años a los que se ha llamado simplemente, de nuevo, por denigrar a Fernando VII, la década ominosa, pues no, la década ominosa fue una década enormemente fructífera para España, donde, por ejemplo, pues se crea el Banco de España, se crea el Museo del Prado, se crean las bases de la moderna administración española. Por ejemplo, el concepto de escalafón dentro de la administración española se crea durante aquella época, se reforma toda la hacienda, se consigue por primera vez definir el concepto de presupuesto dentro de lo que era la administración del Estado. Es decir, fue una década enormemente reformista y enormemente positiva para España. Y yo creo que Fernando VII, lo que he dicho antes de que él, su objetivo, más que el mantener la corona, era defender los intereses de España, yo creo que se ve muy bien cuando en Bayona Napoleón le ofrece un canje, le dice, si tú abdicas en mí la corona de España, yo te ofrezco ser rey de Etruria, es decir, de una región, la región de Italia que había gobernado anteriormente la hermana de Fernando VII. Y Fernando VII dice que no. Si Fernando VII hubiera sido un cobarde o alguien solo preocupado por sus intereses personales, habría aceptado aquel canje, que le habría evitado estar 6 años prisionero y habría tenido una corona, habría podido vivir estupendamente en Etruria como un rey y ya está. Pero él dijo que no. Pues primero porque lo que quería era defender los intereses de España. Él quería seguir siendo rey de España, no rey de cualquier parte. Y en segundo lugar, porque Fernando VII era respetuoso de los procedimientos legales. Y Fernando VII ni Carlos IV podían disponer de la corona para cedérsela a Napoleón. Por una sencilla razón, porque es que en España, aunque hablamos de monarquía absoluta, la monarquía no era absolutamente absoluta. En la monarquía hispánica, el rey podía hacer muchísimas cosas, pero no todo. Por ejemplo, un rey de España no podía nombrar un nuevo sucesor sin permiso de las Cortes. Todo lo relativo a las leyes de sucesión era algo que tenían que aprobar las Cortes. Por tanto, el movimiento que se produce en Bayona de abdicación de Carlos IV en Napoleón era absolutamente ilegal según la legislación española. No se respetó el procedimiento que para una abdicación se requería, que era convocar las Cortes y que ellas lo autorizaran. Y eso es uno de los argumentos que Fernando VII le da a Napoleón en Bayona. Dices que yo no puedo abdicar en ti la corona, porque no me pertenece. La corona pertenece a España y las Cortes de España son las que tienen, en caso de que yo renunciara a la corona, son las que tienen que designar un sucesor. Yo no puedo decir que seas tú. Fernando VII fue, en mi opinión, una persona enormemente consciente de las necesidades del pueblo español y de que su tarea consistía en tratar de mejorar la vida del pueblo español. Y por eso el pueblo español le quería, no por ningún tipo de fijación futbolística en Fernando VII, sino porque a lo largo de su vida se comportó siempre tratando de defender al pueblo español, lo cual le llevó a veces a enfrentamientos terribles con la casta política de aquella época, con aquellos que querían al final hacer su revolución, que no pudieron en 1812 y no pudieron en 1820. Sí, es totalmente de acuerdo con usted, don Luis. Por eso es que se le llama el deseado, ¿no? Y hablando un poco de esas obras que hizo Fernando VII, siempre que paseo por el centro de Madrid y veo esos postes de electricidad con el sello de Fernando VII, me recuerda, ¿no? Todas esas obras que él hizo. También en Sevilla también están esos postes de luz. Lástima que en Sevilla esté esa estatua escondida en un convento de monjas de Fernando VII porque es Y en maravillosa. muy mal estado, además, sí.
Y en muy mal estado, sí, ojalá que se pudiera recuperar, pues simplemente para la memoria histórica. Así que bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, don Luis, de verdad que ha sido todo un gusto escucharlo. He aprendido muchísimo con sus luces y bueno, también recordarle al público dónde pueden adquirir su libro y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse. Bueno, pues nada, invitar a la gente a leer mi libro Yo el difamado, que es una autobiografía apócrifa de Fernando VII. Es un libro que no es estrictamente una novela, es un ensayo histórico. Lo que pasa es que he decidido presentarlo en forma novelada por dos razones. Primero, porque es más fácil de leer que un ensayo histórico puro y duro. Y segundo, para contar la historia como si fuera Fernando VII el que estuviera hablando al Tribunal de la Historia. Entonces, bueno, yo invito a la gente a leer lo que pasó en realidad en aquellos años. El libro termina en 1814, cuando Fernando VII devuelve la situación al punto en el que estaba cuando Napoleón le robó la corona. Y yo creo que hay datos suficientes en el libro, que incluye, por ejemplo, documentación inédita sobre aquellos años, pues para que la gente juzgue y vea si lo que le han contado de Fernando VII es verdad o no es verdad. Sí, es lo más importante que está todo basado en fuentes primarias y documentales, ¿no? Aquí no se está inventando ninguna historia y hay que decirlo, don Luis siempre es riguroso a la hora de hacer estos trabajos de divulgación histórica. Así que bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Aprovechamos para decirles a nuestro público que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más personas. Nuestros artículos de divulgación histórica siempre los publicamos en el Instagram y en el Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, don Luis, lo que puede costar una lata de refresco, pues ya nos están ayudando mucho en nuestro proyecto de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros patrocinantes y mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo y la miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle, que también por ahí nos pueden apoyar. Así que bueno, don Luis, ha sido todo un gustazo. Venezuela Provincial es su casa para cuando quiera hablar de estos temas históricos que nos unen tanto de un lado como del otro del charco. Y bueno, le envío un fuerte abrazo hasta Madrid, ¿no? Muchísimas gracias, don Emilio. Todo un placer hablar para Venezuela Provincial. Un abrazo, chao, chao, Un adiós. abrazo.